comenzado a vigilar las bases de cotización de los empleados de empresas y autónomos. Está cotejando la información aportada por el empleador con las cotizaciones de los trabajadores. La Seguridad Social ha empezado a cotejar las bases de cotización de sus empleados respecto a los conceptos salariales abonados por parte de las empresas. La Tesorería está contratando los datos enviados por los autónomos en la base de cotización de sus empleados. La Seguridad Social comunicó recientemente que se encuentra revisando posibles incongruencias en la Tesorería General entre los datos enviados por los autónomos con empleados a su cargo y las bases de cotización de estos. En concreto, la Tesorería ha solicitado a autónomos con trabajadores y empresas que analicen las bases de cotización y los conceptos retributivos abonados CRA informados a través de las vías de comunicación con la propia TGSS. Quieren justificar, por ejemplo, si hay un concepto salarial que no está cotizando y a qué puede deberse, si por el concepto de dietas y kilometraje por una indemnización por despido. Los autónomos con empleados deben cotejar las bases de cotización con los conceptos retributivos abonados. Incumplir con la correcta cotización de cada concepto puede acarrear sanción, puede haber CRA incluidos y excluidos de la base de cotización al mismo tiempo. Los autónomos con empleados deben cotejar las bases de cotización con los conceptos retributivos abonados. En los ficheros obligatorios que contienen datos sobre los distintos conceptos retributivos abonados a las personas trabajadoras, en ellos se incluye un desglose por empleado y mes de percepciones salariales y extrasalariales y debe enviarse hasta el penúltimo día natural del mes del plazo reglamentario de ingreso, que es el mes siguiente al devengo de las cuotas. Sirve para dar trazabilidad a la TGS de los conceptos abonados, dando una mayor transparencia y para controlar las cotizaciones reales de las personas trabajadoras. Así, debido a incongruencias en la propia tesorería entre estos datos emitidos por las empresas y las bases de cotizaciones declaradas, la Seguridad Social está realizando un control sobre estos conceptos. Si hay un concepto salarial que no esté cotizando, es necesario que autónomos con empleados o sus apoderados indiquen expresamente que ese concepto no debe cotizar porque está justificado. Esto se informa según una asignación que la propia TGSS realiza a cada concepto de nómina. En concreto, la tesorería recuerda que cada concepto de CRA está identificado según la tabla siguiente. Retribución no incluida, otros apartados. Sí, inclusión sí, exclusión no. Horas extraordinarias, inclusión sí, exclusión no. Horas extraordinarias, fuerza mayor, sí y no. Prorrateo de las pagas extraordinarias, inclusión sí, exclusión no. Otras retribuciones de vencimiento, superior al mensual distinta a la paga extra, vacaciones retribuidas no disfrutadas, cotización tras sin contrato, sí, no. Salarios de tramitación, retiro por atrasos, no incluido otros apartados, retribución por atrasos con colectivo, retribución por atrasos sentencia judicial, retribución por atrasos normativos, sí, no. Retribución por atrasos alta conciliación, sí, no. Especie no incluida en otros apartados, sí, no. Y vivienda proporción pagada, valor catastral, sí, no. Este sería el estrato de la tabla de conceptos retributivos de la TGS. También es posible que haya conceptos salariales que efectivamente no coticen. Así suele suceder con las dietas en especie por manutención o kilometraje, asignaciones por gastos de locomoción, salario en el extranjero en el caso de desplazamientos, dietas por manutención o estancia, prestaciones de incapacidad temporal abonadas directamente por la Seguridad Social o indemnizaciones. Asimismo, según añade, este procedimiento se realiza con independencia de los cobros en cuenta de las cuotas que la Seguridad Social realiza, ya que la finalidad es que la Tesorería puede revisar que las bases de cotizaciones enviadas por las empresas y los autónomos con empleados a cargo coinciden con las retribuciones reales, que de esta forma pueda tener certeza de que cada concepto enviado esté cotizando correctamente. Incumplir con la correcta cotización de cada concepto puede acarrear sanción. Si las empresas y autónomos con trabajadores que han generado una deuda con la TGS por no haber cotizado correctamente por los conceptos salariales, la primera implicación es que pueden recibir una sanción con recargo del 20%. En este sentido, hay que diferenciar cómo proceder al respecto según el caso. Si está justificado con el concepto salarial no esté cotizando, hay que volver a enviar el fichero CRA solventando el posible error. Si hay urgencia por parte del autónomo ante las posibles demoras en el procedimiento, recomendamos abonar primero la cuantía adeudada a la tesorería y solicitar después la correspondiente devolución de ingresos indebidos. En este caso, el autorizado red tiene que abrir un CASIA del TGSS para que eliminen la deuda, pero es posible que la petición se solvente rápido, ¿no? Si a estas empresas o autónomos les corre prisa, primero deberán pagar la deuda y después solicitar una devolución de ingresos indebidos. Si por el contrario no está justificado que el concepto salarial no esté cotizando, sea necesario pagar la deuda cobrada con el recargo sobre la cuantía total. En el caso de no estar justificado y tratarse de un error en el envío del fichero del mes requerido, habrá que pagar la deuda con el recargo de 20% para que lo eliminen del sistema. En este proceso es muy importante tener bien parametrizados los conceptos de nómina en el programa a fin de evitar complicaciones o errores mayores. Puede haber CRA incluidos y excluidos de la base de cotización al mismo tiempo. Según señala el manual de la CRA de la Seguridad Social, puede suceder que haya retribuciones abonadas a los trabajadores por conceptos retributivos en los que la remuneración queda parcialmente excluida de su integración en la base de cotización y de forma simultánea parcialmente integrada en la base de cotización. En estos supuestos deben ser comunicadas en su integridad. Seguimos.
La justicia está denegando la ley de la segunda oportunidad por mala fe. Un error puede dejar fuera a los autónomos. Vamos con la ley de la segunda oportunidad, que en muchos de nuestros vídeos hemos explicado y que podéis buscar en este canal. 2 resoluciones judiciales alertan del endurecimiento del perdón de deudas. La justicia está denegando la segunda oportunidad por mala fe. Un error puede dejar fuera a los autónomos. 2 casos recientes en Mérida y Logroño confirman que los jueces están empezando a rechazar solicitudes de exoneración cuando detectan ciertas omisiones y mala fe. Estos errores, aunque sean involuntarios, pueden dejar fuera del proceso a los autónomos. Muchos autónomos con deudas que inician el proceso de la ley de la segunda oportunidad desconocen que un simple olvido documental puede arruinar el procedimiento de exoneración. Así no declarar una cuenta bancaria antigua, una participación residual en una sociedad nativa o un plan de pensiones abandonado hace tiempo y con apenas ingresos supone hoy un riesgo real que el juez interpreta falta de transparencia y no concede el perdón. Es lo que ha ocurrido ya en algunos juzgados españoles como los de Mérida y Logroño, en los que se denegó la exoneración por discrepancias en el inventario patrimonial de los solicitantes. 2 resoluciones que han puesto sobre aviso pues demuestran que los jueces están relevando el nivel de exigencia a quienes piden acogerse a este mecanismo. La colaboración del deudor en el concurso es una premisa básica del procedimiento. Esa colaboración se traduce en un principio simple pero decisivo para cualquier autónomo que busque cancelar sus deudas, declararlo todo sin excepciones. La falta de transparencia puede acabar con la exoneración, incluso sin mala intención. La justicia pone énfasis en los bienes existentes no declarados. Señalamos que no existe un criterio judicial uniforme y hay casos reales de pérdida de exoneración por falta de transparencia y es fundamental un estudio previo de la situación patrimonial del deudor. La falta de transparencia puede acabar con la exoneración incluso sin mala intención. Cada vez más resoluciones judiciales demuestran que el mayor enemigo del autónomo que se acoge a la ley de la segunda oportunidad no es Hacienda ni el banco, sino los errores en su propia declaración patrimonial. Un inventario incompleto, un dato omitido o un documento contradictorio pueden desencadenar una acusación de mala fe. La exigencia de transparencia patrimonial se ha convertido en el factor decisivo que determina el éxito o el fracaso del procedimiento. Cada vez más juzgados examinan con lupa la documentación aportada porque la ley impone un deber de información absoluta. Cuando falta algún dato patrimonial, aunque sea por descuido, los tribunales pueden interpretarlo como indicio de mala fe. Todo lo relativo a la ocultación de bienes en el inventario son deficiencias que, si afloran en el concurso, pueden traer verdaderos quebraderos de cabeza. Se explica que a menudo muchos autónomos no entienden la dimensión del deber de transparencia que impone la ley concursal. Hay muchos activos de difícil control por parte de los asesores y el propio cliente no los advierte. Es decir, el problema no siempre es ocultación deliberada, sino omisión por desconocimiento. La justicia pone el foco en los bienes existentes y no declarados. Los activos que más frecuentemente se omiten son sociedades antiguas que el autónomo olvidó disolver, viejas cuentas bancarias en movimiento, pequeños planes de pensiones, fondos de inversión de bajo importe o incluso herencias aún no aceptadas. Para la justicia, lo relevante no es el valor económico de esos bienes, sino que existan y no se declaren. Esa omisión, aunque sea involuntaria, puede interpretarse como mala fe procesal. Los letrados están seguros de que la mayoría de sus omisiones no son intencionadas, sino simplemente derivan de una falta de sistema para localizar estos activos. El problema es que el sistema judicial no siempre diferencia el olvido de la intención. En la práctica, eso significa que un autónomo puede cumplir todos los requisitos legales para solicitarla y aún así perdería la exoneración por no haber declarado algo menor. Un error en el inventario patrimonial basta para que el juez rechace la solicitud. No existe un criterio judicial uniforme para decidir qué es mala fe. Uno de los elementos que más preocupa a los profesionales que tramitan la ley de la segunda oportunidad es la falta de uniformidad entre los juzgados. Se señala que la normativa actual está redactada con una amplitud que necesariamente nos lleva a la inseguridad en la causística. No existe una guía clara que determine cuándo hay mala fe. El juez del concurso tiene un amplio margen de interpretación para determinar cuándo nos encontramos ante mala fe o ante un mero error involuntario. Y eso significa que la decisión final puede cambiar según el criterio personal de cada magistrado. La suerte jurídica del deudor depende en gran parte del juzgado que tramite el expediente. El primero es su caso resultó en Logroño, donde la Audiencia Provincial denegó la exoneración a un solicitante que no declaró sus participaciones en una sociedad, aunque esas participaciones no tenían una gran relevancia económica. El tribunal interpretó que su omisión afectaba a la transferencia exigida en el procedimiento. La resolución dejó claro que lo determinante es la ocultación, no el valor del bien. Otro ejemplo relevante es un caso fallado en Mérida, donde el juzgado detectó una diferencia entre el inventario presentado y la realidad patrimonial del solicitante. Esa falta de coherencia llevó al tribunal a cuestionar la buena fe del deudor. El resultado fue la denegación de la exoneración. Además, es recomendable documentar la buena fe del solicitante, aportar información clara, responder rápido a los requerimientos del juzgado y ordenar correctamente los documentos que refuerzan la credibilidad del deudor. Una mala presentación puede interpretarse como falta de cooperación. Un error frecuente entre los solicitantes es creer que solo deben declarar lo que tenga valor. Eso es falso. Todo debe quedar reflejado en el inventario patrimonial y una cuenta con 15 euros sigue siendo un bien. Una participación en una sociedad inactiva sigue siendo un derecho y una herencia por aceptar sigue siendo una expectativa patrimonial. De hecho, cualquier dato descubierto más adelante puede ser usado en contra del solicitante
solicitante. Si aparece un bien no declarado, el juez puede deducir que intentó ocultarlo y si considera que hay ocultación, la consecuencia es siempre la misma, pérdida de la exoneración.